Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver 4 desafíos que afronta la educación superior en Colombia actualmente. Luego de leer algunos autores, he decidido que estos son 4 desafíos muy importantes actualmente para la educación superior en nuestro país. Veámoslos entonces. Primero, necesitamos un aumento de recursos. Si bien Colombia ha ido aumentando paulatinamente los recursos en educación superior, estamos rezagados de otros países. Por ejemplo, si pensamos en un 8%, Colombia está justo en la mitad. Estos recursos son muy importantes para diversas financiaciones, como son, por ejemplo, la cobertura. Hemos pasado en los últimos 20 años más o menos de 159.000 estudiantes a unos 600.000 estudiantes. Hemos ampliado el número de estudiantes en 4, sin embargo los edificios siguen siendo los mismos, los profesores siguen siendo los mismos, los laboratorios siguen siendo los mismos. Entonces, gran parte de esos recursos son para construir edificios nuevos, ya que remodelar un edificio sale bastante costoso, hacer laboratorios, hacer salones. Otra cantidad de estos recursos es para lo que se llama un rediseño de espacios educativos. Esto es, esos salones que se hagan deben permitir, por ejemplo, el trabajo en equipo. Esa es una cuestión que los empresarios lo tienen muy clara, ¿sí? Respecto a los estudiantes, los empresarios dicen, por ejemplo, no me interesa mucho si sabe cálculo, de hecho no lo indagan, ¿sí? Quiero que sepa trabajar en equipo, quiero que sepa leer, quiero que sepa resolver problemas, quiero que ante la derrota no se frustre. Esos nuevos espacios permitirán entonces que las personas se formen en metodologías como aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Esas nuevas aulas deben combinar el aspecto tecnológico con el aspecto presencial. Deben permitir de alguna forma el trabajo ahí en el punto de enseñanza. Otra cuestión también es la planta docente. Hay que aumentar el número de profesores, ya que en algunas instituciones se tienen profesores de planta que rondan alrededor del 10% y el 90% son catedráticos. Considero que este porcentaje debe llegar por lo menos al 80% y dejar un porcentaje, digamos, de cátedra que permite invitar a personas especializadas. La universidad necesita profesores que estén ahí en contacto directo continuamente con sus estudiantes si queremos aplicar, por ejemplo, metodologías basadas en proyectos o en problemas. Como vemos, las necesidades son bastantes, entonces es importante aumentar ese recurso si queremos una universidad de calidad y que afecte a la sociedad. Un segundo desafío tiene que ver con una revolución didáctica. Estamos en la sociedad de la información. Es tanto el volumen de la información que nuestro cerebro no puede capturar toda la cantidad de información que tenemos en los medios, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es analizar esa información, conocer los medios en los cuales se almacena, conocer por ejemplo las bases de datos, cómo usar las diferentes bases de datos, cómo acceder a ellas, cómo está codificada allí la información. La educación nuestra debe ir más allá de conocer la información, sino saber utilizarla. También debemos aquí mirar lo que se llaman los aprendizajes mixtos. Es un desafío muy importante, ya que es combinar el aprendizaje face to face, cara a cara, con el aprendizaje mediado o digital o asincrónico. Esto de alguna forma se permitirá con salones, digamos, modernos, donde permitan grabar clases, que uno pueda tomar una clase sin estar en el salón de clase presente. Una cuestión adicional aquí es, como la cobertura aumenta, necesitamos entonces mayores espacios, pero a veces físicamente es imposible. Entonces, el hecho de que se combinen aprendizajes mixtos nos llevaría a más estudiantes sin que necesariamente estén presentes. Otra cuestión son las simulaciones o las plataformas. Las simulaciones sirven para redireccionar recursos. Por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto no necesitamos gastar dinero en las primeras fases, sino con una simulación vamos construyendo las primeras fases y centrarnos sobre todo ya en la solución. Supongamos como ejemplo que estamos preparando un piloto, no necesitaríamos subir al piloto en las primeras fases a que pilotee un avión porque sería desastroso de entrada, pero sí se utilizan simulaciones. Ya el piloto va al avión cuando tiene un conocimiento bastante sobre cómo se maneja un avión o un helicóptero o un aparato de estos. También es importante incluir las plataformas para colocar allí los aprendizajes y que puedan ser asincrónicos. Un tercer desafío que afrontamos es la cultura de la innovación. Debemos generar que la innovación sea como el mantra de la educación. Para generar una cultura de la innovación debemos mirar que el fracaso no es algo perdido, que en la universidad fracasar significa revisar qué salió mal,
revisar dónde estuvo los errores, revisar cuáles son las posibles soluciones, etcétera, etcétera. Entonces la universidad debe de dejar de ver el fracaso como algo perdido. Eso está ligado un poco a la deserción. Nuestro país en Colombia afronta más o menos un 42% de deserción, cada vez se acerca más al 50%, lo cual lo coloca en una posición difícil a la educación superior. Porque, ya que la cobertura es baja, fuera de eso, la mitad de los estudiantes no están terminando. Y eso tiene que ver con la forma en la cual estamos afrontando la formación. Una cultura de la innovación llevaría a ver que los estudiantes pueden dar lo mejor de sí. A que ese ser humano que llegó como estudiante, lo que hemos es sacarle lo mejor de sí y no buscar de alguna forma con la experiencia docente llevarlo al fracaso. Por eso hay que reevaluar, hay que revisar la evaluación. La evaluación no puede ser una mera calificación, ¿sí? Digamos, ¿qué diferencia hay entre un 2.8 o un 2.9? Entre un 2.9 y un 3. El de 3 pasa, el de 2.9 debe repetir, pero la diferencia es muy sutil. Entonces, estas pequeñas diferencias, digamos, ahí en escala no se entienden, digamos, como sociológicamente. Entonces, la cuestión es revisar la evaluación y la cuestión no es generar estudiantes que pasen, generar estudiantes que sepan, ¿sí? Que afronten sus retos y que sepan resolverlos. Y esa sería una promoción y no una simple nota. Hay entonces que repensar la formación si queremos una cultura de la innovación. No podemos seguir amarrados a las viejas formas de enseñar que se hacían hace 30 o más años. Hay que repensar la forma en que estamos educando y que tenemos unos seres humanos que son completamente moldeables hacia el aprendizaje. Incorporando también cuestiones de neurodidáctica nos ayudaría mucho a entender cómo las personas aprenden y hasta qué punto puede aprender cada persona o qué le gustaría aprender dependiendo de sus estilos de aprendizaje. Y un cuarto punto muy importante luego de tener, digamos, esta estructura bien formada es formar mejores personas. La universidad no puede darle la espalda a cuestiones sociológicas. Por ejemplo, una encuesta nos muestra que más o menos el 4% de los colombianos confían en su vecino. O sea que estamos mirando a los demás con desconfianza, ¿sí? Igual como instituciones como el gobierno, los medios de comunicación, las fuerzas militares o la iglesia, la confianza es muy baja. La universidad no puede darle la espalda a eso, debe formar personas que ante cualquier acto de corrupción, ante cualquier acto ilícito, diga no, ¿sí? Digamos, el simple hecho de comprar algo pirata ya nos llevaría a pensar en, bueno, ¿qué tipo de universitario estamos formando si esas personas van a generar conocimiento, ¿sí? Y van a tener patentes, digamos, para que alguien de alguna forma se adueñe de su conocimiento sin pagar por el valor agregado que tuvo? Esas personas que se formen deben tener un punto de vista crítico. Muchos jóvenes están pensando desafortunadamente actualmente que necesitamos una dictadura para que hagamos caso en las cuestiones que son relevantes para la sociedad. Sin embargo, alguien con un punto de vista crítico puede revisar toda la información y darle un valor a la información más relevante. Tampoco se puede pensar que la universidad forme homogéneamente. La idea es que en un mismo problema pueden existir diferentes visiones y todas sirvan para resolver una situación. El punto de vista crítico me ayudará a entender que hay opiniones formadas en diferentes campos, ¿sí? Pero en últimas tenemos que ponernos de acuerdo si vamos a resolver un problema. Son estos pues 4 desafíos que debe afrontar la educación superior en Colombia. Esperemos que en muy pocos años demos frutos positivos de cada uno de ellos. Hasta pronto.